la noche oscura, este se podrá brillar. Es una salvaje criatura. Sabe cómo desarrollar planes perfectos para atacar. Es un vampiro estratégico. Alguien lo podrá parar. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo seguro es que solo uno ganará. Lastimarte sería un arma de doble filo. Puedes distraerlo, pero si no sale bien, te puede atacar. Para el inicio en mi libro, quise no representar una escena específica, sino los lugares más importantes del libro. Primero tenemos la granja de los Griffon. A la derecha el cementerio Harmony Hill. Siguiendo, vemos la casa de los Marsden Hill. Sobre el poema, quise presentar al vampiro describiendo de alguna manera lo que hace. Y para el final, ¿qué dice? ¿Alguien lo podrá parar? Hago referencia a Ben, si podrá salvarse y terminar o detener a los vampiros. La siguiente escena pertenece al nudo de la historia. Quise representar la parte en la que Matt le da posada en su casa a Mike, pero en medio de la noche, Matt escucha ruidos extraños en la habitación. Al ir al revisar se encuentra con la imagen de Mike como vampiro, lo que le ocasiona un ataque en el corazón y da rienda a otros hechos en la historia bastante importantes. Se me hace que es ahí en donde nace todo esto de los vampiros y por eso quise incluir esta escena. Una de mis partes favoritas de la historia por distintos motivos. Acompañé la escena junto a un poema inspirado en ella y en otras escenas anteriores. Y entonces volver a aquel lugar no parecía mal, y revivir aquellos momentos no sonaba mal, pero aquel recuerdo que mi mente hospeda no creo que olvidar aquel evento ceda. El sol resplandeciente cada vez oscureciendo el techado, y la tierra de los alrededores y el insistente llamado. No hacía más que desesperar al pobre hombre. El féretro caoba sin cubrir había voceado su nombre. La relación que hay entre el poema y el libro es la representación de aquel sentimiento que en lo personal fue lo que más me llamó la atención de una escena anterior a la que representé, que fue la escena en la que Mike está enterrando el cuerpo de Danny Glick. Bueno, mientras él narra, o por así decirlo, se narra cómo entraba en desespero y sentía que era observado. Bueno, básicamente es una de mis escenas favoritas precisamente por eso, porque podemos llegar a sentir realmente aquel desespero que irradia el personaje y digamos que también sentirlo como tal o tener una idea de lo que va a pasar, es decir, se sabe que se aproxima a algo y por eso es una de mis escenas favoritas. Me gusta cómo se puede, por así decirlo, entender la sensación del personaje en aquel momento y la relación que existe entre el poema y el vanguardismo. No usé mucho de los grupos vanguardistas en Colombia, sino que me quise ir más hacia los recursos literarios comunes en los poetas vanguardistas, tales como en la métrica, que básicamente se rompió con la métrica tradicional. Bueno, traté de hacer algo así con mi poema. Y también en la musicalidad, siento que algunas partes pueden quedar bien, pero no como tal, son como rima, aunque traté de hacerlo también como rima para que se viera un poco más como un poema común, como los que conocemos. Y por último, la utilización del verso libre. Entonces traté de, digamos que, por así decirlo, utilizar aquellos recursos que pues eran comunes en los poetas vanguardistas y que en lo personal para mí se me hicieron unos más fáciles y otros más difíciles de usar en el poema, pero finalmente quedé bastante satisfecha con el resultado y en especial con el motivo que lo hice, es decir, sentí que sí pude transmitir aquel sentimiento que expliqué anteriormente. Sangre vampira. Mi pueblo, oh bello pueblo, este que yo con mi propia sombra nielo, para que ningún envidioso robe mi anhelo, de que mi amado pueblo pierda el vuelo. Con cada segundo el tiempo es más veloz, cada gota de sangre en el cuello te vuelve más feroz. Mis colmillos disfrutan de la suave carne, la pasión recorre mis venas, no puedo esperar para que reencarne. Uno a uno ante mis rodillas cae, el castigo cae en todo aquel que pecae. Mas aún si este contra mí el rey conspiró, aunque solo lo intentare, se habrá transformado en el ser muerto de un trágico vampiro.
Bueno, ahora pasaremos a explicar el poema. Básicamente esto explica la historia del vampiro y que el pueblo empieza a desaparecer. Este poema fue basado en lo que es el nadaísmo, ¿verdad? Que fue el movimiento más intenso y contradictorio y controvertido de los que han existido en Colombia. Varios de sus recursos o temas se ven incluidos en el poema que se le hizo. Entonces, pasamos con la creación artística como un acto de demolición. Bueno, esto yo lo asimilo como con lo que es la forma en que se escribió el poema, que es de cierta forma artística, pero a la vez rompe esa imagen de un pueblo haciendo que este mismo sufra o que haya sangre en porque pues claramente está el tema de lo vampírico, ¿verdad? Bueno, otro de sus temas es lo grotesco, lo irracional, lo inmoral y lo caótico. Bueno, esto se ve mucho en el libro. Entonces, lo grotesco en sí es todo el libro. Sobre todo al final hay escenas demasiado fuertes, que hay sangre, porque incluso hay muertes que los humanos ocasionan para defenderse. Por ejemplo, cuando está Starker y pues lo matan, ¿verdad? Lo irracional, bueno, el hecho de que exista un vampiro se ve irracional, y de hecho cuando se le informa a los papás del chico, pues básicamente estos dicen, bueno, ¿qué pasa si se habla el sacerdote, el científico, el que sea? Igual me parece irracional que existan los vampiros y que me vengan a atacar. Para ellos es irracional, y que el hecho de que existan vampiros sigue siendo irracional. Lo inmoral, bueno, lo inmoral es todo aquello que se ve de forma que lastima al otro. Entonces esto lo vemos reflejado cuando hay cierta violencia física. Y lo caótico, bueno, en sí la sangre es caótica, como los sufrimientos son caóticos, la decadencia de la sociedad en el contexto urbano, se puede ver de forma que la sociedad, el pueblo cae, literalmente cae a las rodillas del vampiro. No está la vitalidad de antes, ya que las muertes en ese pueblo no eran frecuentes. Ese sería como la explicación del poema, y todo esto se ve en la escena del pop-up, la forma en que Starker muere, cómo los persigue, que Susan muera, que se vea a Barlow ahí y que se vea de forma muy grotesca. Que se vean los chicos intentando defenderse de todos los que lo amenazan y advirtiendo a los demás. Llegaba a ver ciertas locales y así, como se ve en el fondo de la floristería, que es donde se ve que no hay flores blancas. En cambio, se las llevó Starker para que ellos no lo usaran en la contra de Barlow para poder asesinarlo.